Desde la síntesis de proteínas vamos a explicar el ribosoma. El ribosoma está compuesto por dos subunidades, una grande y una pequeña. Los dos contienen ARN ribosómico y entre ellos se encuentra la hendidura por donde pasa el ARN mensajero. El ribosoma se considera ribocima. El ARN transferente tiene entre 73 y 93 nucleótidos y se encarga de transportar el aminoácido. Hay como mínimo 32 ARN transferentes para reconocer todos los anticodones de los aminoácidos. La estructura del ARN transferente es la siguiente. Tiene 4 brazos. En el extremo 3' encontramos el aminoácido ARN, o sea, el brazo del aminoácido, con la estructura ACC, y el aminoácido esterificado se une al A. En el extremo 5' encontramos un residuo de guanilina y en el brazo D contiene dihidrouridina. En el brazo T4C, o sea, TC, ARM, contiene ribotimidina y pseudouridina, que interacciona con el ARN ribosómico de la subunidad grande este es el extremo anticodón. Primero necesitamos activar los aminoácidos y para esto tiene dos requisitos. Uno, el grupo carboxilo del aminoácido tiene que ser activo para la formación del enlace peptídico. El segundo requisito es que cada nuevo aminoácido tiene que estar incorporado de acuerdo con la información contenida en el ARN mensajero que lo codifica. Todo esto para que se active un aminoácido es gracias a la unión con el RNA transferente. Se necesita magnesio y se produce una molécula de ATP que se gasta. Y esto se lleva a cabo gracias al aminoácido tRNA sintetasa. La unión de los aminoácidos a sus RNA transferente para que se activen se realiza, como hemos dicho antes, mediante la aminoacil RNA T sintetasa. Los 20 aminoácidos son esterificados con sus correspondientes ARN transferentes. La aminoacil RNA sintetasa es específica para cada aminoácido. Si a un aminoácido le corresponden 2 o más ARN transferentes, el mismo enzima aminoacila todos ellos. En Escherichia-coli encontramos dos clases de aminoacil ARN sintetasas y esta reacción tiene lugar en dos pasos. El primero es que se forma un intermediario que es el aminoacil adenilato que se queda ligado a la enzima y encontramos el intermediario unido a la enzima. Después un grupo N-acilo es cedido a un grupo aminoácido del tRNA específico. Más tarde una molécula de pirofosfato se hidroliza, por lo que mediante la pirofosfato inorgánica hidrolasa, por lo que en total se hidrolizan 2 enlaces de fosfato por cada aminoácido activado, este y otro que hemos dicho anteriormente. Por tanto, la reacción global es este aminoácido más RNA transferente más ATP mediante magnesio a aminoacil RNA transferente más AMP más 2PI, y esto es irreversible. Corrección de pruebas por la aminoacil RNA transferasa. Se ha visto que algunas aminoacil RNA sintetasas tienen una función corrección de pruebas. Si las interacciones de unión no proporcionan una discriminación suficiente en los dos sustratos, se une a otro sitio activo de la enzima y son hidrolizados. Además, la mayoría de los aminoacil RNA sintetasas también pueden hidrolizar los aminoácidos, pueden hidrolizar el enlace entre el aminoácido y el tRNA del aminoacil RNA. Interacción entre un aminoacil RNA transferasa sintetasa y un RNA transferente, un segundo código genético. Una determinada aminoacil RNA sintetasa ha de ser específica no solo para un único aminoácido, sino también para ciertos ARN transferentes. La discriminación entre muchas docenas de ARN transferente es muy importante para la fidelidad global de la biosíntesis. La interacción entre la aminoacil ARN transferente sintetasa y los ARN transferasa ha sido calificada como segundo código genético, porque tiene un papel fundamental para mantener la precisión de la síntesis proteica. Siguiente. La fase 2 o inicio.
El ARN mensajero, que es el portador del código del polipéptido que se ha de sintetizar, une a la menor de las subunidades ribosómicas el aminoácido RNA iniciador. La subunidad ribosómica mayor se une a continuación para formar el complejo de inicio. El aminoácido RNA iniciador se aparea con el código AUG del RNA mensajero, que señala el principio del polipéptido. Este proceso requiere energía, GTP, y es promovido por proteínas citosólicas denominadas factores de inicio. El codón de inicio AUG especifica, por tanto, un residuo de metionina amino terminal. Aunque solo existe un codón para la metionina 5' AUG, todos los organismos contienen dos ARNTs para la metionina. Uno que se utiliza para incorporar metionina en posición de inicio y otro para incorporar este mismo en posiciones intermedias. ¿Cómo se hace el inicio en procariotas? Bueno, las bacterias contienen ARNTs diferentes para la metionina, que son ARNT FMET y ARNT MET. El primero de ellos se utiliza exclusivamente en el 5' AUG y es del que vamos a hablar a continuación. FMET es el primer aminoácido incorporado según el codón 5' AUG que pasa a N-farmilmetionina ARNT FMET que llega a la subunidad grande del ribosoma. Esto se forma en dos reacciones sucesivas. Primero, MET-RNAT sintetasa une metionina al ARNT FMET y por otro lado la transformilasa transfiere un grupo formilo procedente del N'-formil al grupo amino del ácido MET. A continuación, el inicio en eucariotas, que es diferente. La principal diferencia que tiene que quedar clara es que estos empiezan con un residuo MET, en vez de FMET como teníamos en las procariotas. MET en vez de FMET. Bueno, el inicio de la síntesis y el complejo de inicio. En procariotas, el inicio de la síntesis de polipéptidos requiere una subunidad ribosómica 30S, un RNA mensajero que codifica el polipéptido que se ha de sintetizar, FMET unidad tRNA-MET iniciador, 3 proteínas o factores de inicio que son IF1, IF2 y IF3, un GTP, la subunidad ribosómica 5S y por último un ion magnesio. Entonces ahora vamos a hablar de la formación del complejo de inicio, que tiene lugar en 3 etapas. La primera etapa. La subunidad ribosómica 30S une dos factores de inicio, IF1 e IF3. El IF3 va a impedir que las subunidades 30S y 5S se unan prematuramente. A continuación, el RNA mensajero se va a unir a 30S. El iniciador 5' AUG es guiado hasta su posición correcta por la secuencia SINE-Dalgarno del mRNA, del ARN mensajero. Esta secuencia, consenso, es una señal de inicio de 4 a 9 residuos. Es una señal de inicio, esta secuencia SINE-Delgado, de 4 a 9 residuos. Bueno, la secuencia se aparece con... La secuencia se aparea. La secuencia se aparea con una secuencia complementaria rica en midinas, cerca del extremo 3' del ARN ribosómico 16S, da la subunidad ribosómica 30S. A continuación vamos a hablar de la fase 3. La fase 3 se denomina elongación. La cadena polipeptídica naciente se alarga mediante la unión covalente de sucesivas unidades de aminoácidos, transportada cada una al ribosoma y posicionada correctamente por su ARN transferente, que se aparea con su correspondiente codón en el ARN mensajero.
La elongación requiere proteínas citosólicas denominadas factores de elongación. La fijación de los aminoácidos y la ARN transferentes entrantes y el desplazamiento del ribosoma a lo largo del ARN mensajero están facilitados por la hidrólisis del GTP, a medida que los residuos son añadidos al polipéptido en crecimiento. Vale, entonces, como ya hemos dicho, la elongación se trata de la unión covalente de aminoácidos, mediada por el ARN transferente que se aparea con su correspondiente codón en el ARN mensajero, así como por factores de elongación que son proteínas citosólicos. Estos dos factores están facilitados por la hidrólisis del ATP. La primera parte de la elongación se trata de la unión de un aminoácido ARN transferente entrante a un complejo EFTU que contiene GTP. Esta unión da lugar a un aminoácido ARN transferente EFTU con GTP que se une al sitio A del complejo de inicio de 70S. El GTP se hidroliza, dando lugar a la liberación del ribosoma de la unidad FUTU-GDP. El FUTU-GDP se regenera gracias a la EFTS y GTP. Segunda parte de la elongación, en la cual se forma el enlace peptídico entre el aminoácido en el grupo A y el aminoácido en el sitio P. Se da la transferencia de N-formilmetionina del sitio P al sitio A. El alfa-amino del aminoácido en el grupo A realiza el ataque nucleófilo desplazando el ARN transferente del sitio P. Todo esto es catalizado por la peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa se encuentra en el ARN ribosómico en el sitio A en la subunidad 23S. Debido al desplazamiento del ARN transferente del sitio P que acabamos de explicar, se produce la formación del enlace peptídico, dando lugar a un dipeptidil ARN transferente en el sitio A. Por otra parte, la RNT formilmetionina se encuentra unido a la subunidad P, pero se encuentra unido a la subunidad P una vez que está descargado. La tercera parte de la elongación se denomina translocación. En ella, el ribosoma va translocando en dirección 5', 3'. El movimiento del ribosoma requiere EFG, también llamada translocasa, que obtiene energía de la hidrólisis del GTP. El movimiento de este ribosoma durante la translocación de dirección 5', 3' es llevado a cabo por un cambio tridimensional del ribosoma. Vale, en cuanto a la corrección de pruebas en el ribosoma, encontramos que en primer lugar permite la velocidad y la fidelidad del proceso una reacción importante que es el paso de FTU-GTP a FTU-GDP. Esta reacción se produce en milisegundos y durante ella se verifican las interacciones entre el codón y el anticodón. Durante este tiempo, los ARN transferentes incorrectos se disocian del sitio A. En segundo lugar, es importante mencionar que la identidad del aminoácido unido al transferente no se revisa, sino que solo se controla el apareamiento del codón-anticodón correcto. En cuanto a la fase 4 de la elongación, se denomina terminación y liberación. Esta etapa es posible gracias a factores de liberación más la llegada de un codón de terminación del ARN mensajero al sitio A. Entonces estos codón pueden ser o bien UAA, o bien UAG, o bien UGA, y la unión de la acción de ambos provoca la liberación de la cadena polipeptídica. Cuando se sitúan en el sitio A, ¿qué ocurre? En procariotas se liberan una serie de factores que son el RF1, el RF2 y el RF3. El RF1 a quien identifica es al UAG y al UAA, mientras que el RF2 al UGA y UAA. El RF3 no se tiene muy clara su actuación, pero se cree que libera la subunidad ribosómica. En cuanto a las funciones que tienen estos factores, lo que provocan es la hidrólisis del enlace peptidil del ARN transferente terminal, la liberación del polipéptido y del último ARN transferente del sitio P y la disociación de la subunidad 70S en 30S y 50S, por lo tanto, estando preparadas para un nuevo ciclo. En eucariotas, en lugar de ser estos tres factores, hay uno único que se denomina ERF. La fase de elongación tiene un gran coste energético y gracias a este gran coste energético hay una gran fidelidad. La formación del enlace este elevado coste energético se debe tanto a la formación del enlace peptídico como a la formación de este enlace entre dos aminoácidos específicos. Encontramos además los polisomas. Los polisomas son unas agrupaciones de 10 a 100 ribosomas que están tanto en procariotas como en eucariotas. Entonces, la hebra conectora de todos estos ribosomas es una única molécula de ARN mensajero, traducido simultáneamente por todos ellos, y esto es un paso muy eficiente.
En las bacterias, además, la transcripción y la traducción están acopladas y las dos se producen en el mismo sentido, de 5' a 3', y además son simultáneas, es decir, antes de que se termine la transcripción ya se está iniciando la traducción. Llegaríamos a la fase 5 de la elongación, que sería el plegamiento y la modificación posttraduccional. Todo este plegamiento y las modificaciones posttraduccionales se producen para adquirir la forma biológicamente activa. Entonces encontramos, previas al plegamiento, unas modificaciones enzimáticas, que pueden ser o bien eliminaciones de aminoácidos, como por ejemplo principalmente el amino terminal, como la adición de grupos a algunos residuos aminoácidos, y el corte proteolítico, y también en algunos casos la unión de oligosacáridos o grupos prostéticos. Entonces, en cuanto a estas modificaciones covalentes, encontramos, en primer lugar, modificaciones N-terminales, aminoterminales y carboxiloterminales. El primer residuo insertado en todos los polipéptidos, N-formilmetionina en procariotas o metionina en eucariotas, puede ser eliminado enzimáticamente con la elaboración de la proteína funcional final. No encontraríamos pérdida de secuencia señal. Entre 15 y 30 residuos del extremo aminoterminal de algunas proteínas forman la secuencia señal, que participa en dirigir la proteína a su destino final en la célula. Estas secuencias son finalmente eliminadas mediante peptidasas específicas. Luego encontraríamos la modificación de aminoácidos concretos. Lo que se produce es que los grupos hidroxilos de ciertos residuos de serina, treonina, tirosina de algunas proteínas son fosforiladas enzimáticamente por ATP. Entonces los grupos fosfato añaden cargas negativas a estos polipéptidos, lo cual tendrá un significado importante. Además pueden añadirse residuos de glutamina de algunas proteínas. En segundo lugar, tendríamos la unión de cadenas laterales de glúcidos. Esta unión es especialmente frecuente en proteínas con destino extracelular y puede llevarse a cabo durante o después de la síntesis del polipéptido. En la adición de grupos isoprenilo se forma un enlace tioéter entre el grupo isoprenilo y un residuo de cisteína de la proteína. Los grupos isoprenilo proceden de intermediarios pirofosforilados de la ruta biosintética del colesterol, tales como el farnesil pirofosfato. Luego encontraríamos la adición de grupos prostéticos. Muchas proteínas procariotas y eucariotas requieren para su actividad grupos prostéticos unidos covalentemente. Unos ejemplos de esta adición serían la biotina acetilcoenzima carboxilasa y el hemo de la hemoglobina. Después encontraríamos la modificación proteolítica y consiste en transformar el polipéptido precursor grande e inactivo en su forma proteolíticamente activa mediante un recorte proteolítico. Y finalmente encontramos la formación de los puentes disulfuro. Son comunes en las proteínas eucariotas destinadas a la exportación, ya que ayudan a proteger la conformación nativa de la molécula de proteína frente a la desnaturalización en el medio extracelular, ya que puede diferir significativamente de las condiciones intracelulares generalmente oxidantes.